sea, cuando el hombre tomó conciencia de su mundo, de su entorno, de su ámbito, todavía había dinosaurios en el mundo. Quizás por eso es una reflexión histórica, antropológica y psicológica y de conocimiento, epistemológica, si se quiere, del hombre cuando todavía el dinosaurio estaba allí. Pero también se le puede dar otra interpretación política. Como sabemos, Monterroso tuvo que exiliarse primeramente México. fue en Chile. Él Fue tuvo en un México y exilio, después a Chile. bueno, sí, tuvo uno en México, tuvo uno en Sí, Chile. sí. Y él tuvo que exiliarse precisamente porque un dinosaurio, los dinosaurios habían invadido el país. Y entonces él Exactamente. se despierta y todavía los dinosaurios están allí. Podría ser, pero Pero son... también puede tener eso la connotación política. Sí, pero no había pensado en eso que usted está diciendo. Ciertamente, bien podría encaminarse el asunto por ahí, porque este, Monterroso tuvo serios problemas con Jorge Ubico, porque hubo un movimiento de repudio que estaba integrado por profesionales, por estudiantes, por gente prestante de la sociedad guatemalteca, que contrarrestó la dictadura de Ubico, a quien el pueblo guatemalteco le confió la salida de la terrible crisis que con el efecto dominó de la depresión que originó la depresión norteamericana, afectó a Guatemala, y entonces los grupos de poder y la sociedad en sentido general le otorgó el mandato a Jorge Ubico para que Jorge Ubico tratara de sacar de esa crisis al pueblo guatemalteco, y Jorge Ubico lo que hizo fue todo lo contrario, creó un plan de austeridad, rebajó los salarios, disminuyó los empleos, metió una presión militar terrible en el pueblo, canceló la libertad de expresión, se consideraba como traidor a la patria todo aquel que difundiera noticias de tipo democrática. O sea, realmente creó un régimen de fuerza que obligó a que una persona como Monterroso, con la capacidad, con el entendimiento y con la visión de Monterroso, pues saliera de Guatemala. Entonces, a partir de ahí, quizás pudo haber sido que Monterroso, cuando despertó, digo, cuando el hombre despertó, el hombre de Guatemala despertó de lo que había hecho, del sueño en el cual, de la quimera en la cual se había metido, todavía el dinosaurio, que era Jorge Ubico, estaba allí. Pues mire, Sí, ahí hay una interpretación política, porque también sí. eso es lo interesante, que uno puede hacer varios enfoques, pero nos perderíamos, nos Son pasaríamos dos muchas, son vidas. muchas. Y desde luego la antropológica yo no creo, porque yo creo que cuando el hombre apareció en la Tierra no, ya no había Es dinosaurios. más la política. En cualquier caso, ¿saben quién estaba detrás de toda esa época sórdida de dictadores en Guatemala? Estaba los Estados Los Unidos. Estados Unidos, estaba Claro, Los Estados Unidos, La sí. United Fruit United Company, Fruit Company. tenía hipotecado el país, no permitía ni siquiera hacer carreteras porque eso podía entrar en competencia con las vías de ferrocarril que tenían para hacer sus distribuciones, y un porcentaje altísimo de los movimientos económicos del país pasaba por esta compañía, y los americanos volvemos a recordar que ya estaban terminando la Segunda Guerra Mundial, y enseguida, primero había habido una política expansionista imperialista de los Estados Unidos desde hacía ya un siglo, pero enseguida ya empezó el asunto después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría con la Unión Soviética, y potenciar, como en toda Latinoamérica, la aparición de dictadores y el amparo, es decir, el respaldo a los dictadores que luchaban contra las guerrillas comunistas. Entonces, Guatemala no se escapó. De todas formas, en el tema de Monterroso, él se exilió un poquito antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hubo una revolución, que era la Revolución de Octubre, creo que le llamaban, de 1944, Sí. en la que muchos profesionales lucharon en contra de la dictadura. Y, y bueno, pues él, un poco antes del triunfo de esa revolución, yo creo que fue un mes antes o así, él tuvo que exiliarse porque ya la presión era mucha. Yo creo que se fue a México, donde finalmente él muere, pero entre medias gran parte de su obra la escribe en la Ciudad de México. Sí, sí. El desarrollo literario, intelectual primero y literario de Augusto Monterroso se da en México. De hecho, en México logró ocupar posiciones en términos intelectuales bastante importantes,
realizó una gran labor cultural que México lo recuerda, como recuerda México a nuestro Pedro Enrique Sureña, y allí fue realmente donde desarrolló. De hecho, cuando ganó el premio Príncipe de Asturias en el año 2000, estaba justamente residiendo oficialmente en México. Antes de ese premio, ya México lo había premiado, porque en el 1996 él había recibido el premio Juan Rulfo, del cual él se sintió, o sea, con el cual él se sintió muy orgulloso, porque él fue amigo personal de Juan Rulfo. Incluso pasearon juntos en Francia, y él cuenta una anécdota de que Rulfo andaba buscando una caja para el violín de su hijo, y que él lo acompañó a buscarlo y aparecían cajas para guitarra y no aparecían cajas para violín para él comprarle una. Él realmente tuvo una amistad muy buena con Rulfo, y él dice que este premio era doblemente importante para él, por la grandeza que él le reconoce a un maestro como Rulfo, que era más un maestro del silencio que un maestro de la palabra. Sí. Incluso Monterroso tiene un libro que se llama Todo es Silencio, y eso parecería un homenaje a Rulfo. Pero es curioso, personal. Es curioso el respeto que le tienen en toda Latinoamérica a Juan Rulfo con una obra tan reducida. Algún día tal vez abordemos a Juan Rulfo, que creo que se lo merecería, no es mala idea. En nuestro programa. Pero es curioso, un autor con tan poquita obra, pero tan conocido. Claro que sí. También ganó el premio en México Xavier Villaurrutia, Sí. Augusto Monterroso. Por eso uno aborda a Monterroso más como un escritor mexicano que como un escritor guatemalteco. Sin embargo, Guatemala entiende que es uno de sus grandes escritores, que luego de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967, pues Augusto Monterroso ha sido el autor más importante de las letras de Guatemala. Un escritor que estuvo 42 años fuera de su país, Fuera, sí. Y que publicó su primera obra muy tarde en la vida, después de los 40 años. Incluso él confiesa en el libro La Vaca, que es un libro de ensayos. Él confiesa que a él le daba vergüenza cuando se encontraba con alguien y le hablaba del libro, él inmediatamente le cambiaba de tema, porque él no lograba verse como escritor. También parece que tuvo un poco de pudor cuando le nombraron doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de la ciudad de Guatemala. Pero uno nunca sabe si lo dice con guasa o si lo dice realmente en serio. Eso porque él juega siempre con esa cuestión tan enigmática. Uno nunca puede descifrar realmente si está hablando en serio o no. Aquí tengo yo el decálogo, el famoso decálogo de Augusto Monterroso. Hay una cosa que no se debe escapar a propósito de que estamos haciendo una relación entre Augusto Monterroso y México, y es que la todavía hoy famosa escritora que aún vive, Bárbara Jacobs, fue la esposa de Monterroso, Sí, la gran sí. autora mexicana Bárbara Jacobs. De hecho, ellos publicaron un libro juntos. Sí. Sí, un Fueron dato tertulias interesante. literarias que se conocieron, me parece. Sí. Relato del cuento triste publicaron ellos. Sí. Y ellos llegaron a la conclusión de que todos los grandes cuentos tienen mucho de tristeza. Y en realidad es verdad. Sí. Nosotros lo hemos notado y lo conversamos a veces, que los grandes cuentos tienen un dejo de nostalgia y de tristeza terrible. Yo siempre pensé que era un poco porque reflejaban la tragedia que casi siempre ha habido, por lo menos en el siglo XX, que es cuando se han desarrollado los cuentos en Latinoamérica. Entonces, el cuento latinoamericano siempre tiene un pozo de tragedia. Pero si uno se va a los cuentos rusos o incluso los franceses, también tienen un toquecito triste. Sí, es cierto. Eso. Pues yo voy a comenzar a leer algunos de los 12 de las ideas, las 12 ideas que da Monterroso como decálogo del escritor. Podemos incluso hasta comentarlas mientras vayamos leyéndolas, porque de verdad que son interesantes. Primero dice él: cuando tengas algo que decir, dilo. Cuando no, también, escribe siempre.